Un centenar de personas llegó hasta la Corte de Apelaciones de Arica para conocer el funcionamiento y dependencias del Tribunal de Alzada en el Día del Patrimonio Cultural. Conocer cuáles son las funciones de ministros, relatores, digitadores y de abogados litigantes fue parte del recorrido de los asistentes, así como también visitar la oficina de presidencia y sala de audiencias. Es anterior en realidad. Además, los asistentes pudieron conocer expedientes y maquinaria utilizados en décadas pasadas en los tribunales de la jurisdicción de Arica. Una gran oportunidad para que la gente se interiorice del trabajo que hace el Poder Judicial y salga de muchos temas en que tienen errores conceptuales. Haré caer todo el peso de la justicia sobre ti. Mario Bros y el Capitán América se reunieron por primera vez en la Corte de Apelaciones de Iquique. ¿Es verdad que usted es luchón? Yo no soy. La obra denominada Dibujos Desanimados fue una de las atracciones con que el Tribunal de Alzada iquiqueño abrió sus puertas a más de 150 visitantes que llegaron a conocer la función del Poder Judicial en esa ciudad en el Día del Patrimonio Cultural. Además, los asistentes recorrieron las dependencias de la Corte de Apelaciones de Iquique, aprovechando la oportunidad para tomarse fotografías en el salón de pleno y en el salón protocolar, y además pudieron ver la exposición de obras realizadas por adolescentes que cumplen sanciones privativas de libertad en el Centro de Justicia Juvenil de la ciudad, dependiente del Servicio Nacional de Menores. Muy bien, recibe su premio. Asimismo, la unidad canina de Gendarmería sorprendió con sus destrezas en la actividad, que cerró con una presentación musical a cargo de los grupos Los Copigües y Los Patrimoniales. Más de 800 personas llegaron hasta la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que por cuarto año consecutivo abrió sus puertas por el Día del Patrimonio, instancia en que los asistentes conocieron en visitas guiadas las dependencias del Tribunal de Alzada. Una de las atracciones fue una audiencia simulada de un juicio a los hermanos Polución. Una audiencia en que los alegatos de las partes definirían un veredicto absolutorio o condenatorio para los hermanos Petróleo, Humo y Sequía por diversos delitos perpetrados en Antofagasta. En el proceso, testigos de otros mundos y de épocas pasadas declararon para acreditar los ilícitos imputados por el Ministerio Público. Otra atracción que deleitó a los asistentes fue la presentación de la unidad de canes de Gendarmería. ¿Quién robó el escudo del Capitán América? Esa era la pregunta que buscaba responder el juicio, representado en una obra teatral preparada por integrantes del Poder Judicial de Copiapó para los asistentes al Día del Patrimonio Cultural. Durante la jornada se exhibieron diversos materiales patrimoniales del Poder Judicial, tales como libros, actas de registro e implementos utilizados en esa jurisdicción desde principios del siglo XX. La jornada la coronó el perro Dante de la Brigada Antinarcóticos de la PDI, que con sus movimientos y destrezas deleitó a las familias que llegaron a conocer la Corte de Apelaciones de Copiapó en el Día del Patrimonio. Y la cercanía que se sintió del Poder Judicial con la comunidad. Por eso me gustó mucho y me gustó mucho que vinieran tantos niños y supieran el trabajo que hacen los perritos que detectan drogas. Se instaló en La Serena el 26 de agosto de 1849 y desde ese entonces es el segundo tribunal de alzada más antiguo del país. La Corte de Apelaciones serenense y su estilo neoclásico es uno de los principales monumentos históricos de la ciudad, un lugar imperdible para visitar en el Día del Patrimonio Cultural. Prueba de ello fue la asistencia de más de 800 personas que conocieron el Tribunal de Alzada con visitas guiadas, muestra de mobiliario y antigüedades. En la jornada se presentaron la banda instrumental Escuela Formación Carabineros Ovalle y el grupo de cámara del Liceo Gregorio Cordobés. Imperdibles en esta actividad fueron los canes de Gendarmería y regalos para niños y niñas que junto a sus familias disfrutaron del patrimonio del Poder Judicial en La Serena. Todos los días se abren las puertas para administrar justicia, pero hoy se ha abierto las puertas para mostrar a la comunidad toda nuestra tradición cultural, histórica, arquitectónica. Se ha de saber que esta es la corte más antigua de provincia del país. Si bien este edificio del año 1939, pero cuando abre las puertas con toda su tradición que tiene.
Es la historia que sucedió el 20 de mayo de 1911, fecha en que el juez Ramón II Araya Arenas falleció a solo pasos de su casa en Quillota, un homicidio perpetrado por un sicario que convirtió la figura del magistrado en el único mártir del Poder Judicial. Es la causa judicial que esta audiencia, interpretada por integrantes del Poder Judicial de Valparaíso, revivió para los asistentes al Día del Patrimonio Cultural en el Tribunal de Alzada porteño. Lo que queda de esos tristes hechos es algo positivo, porque no existe, digamos, el dolor de la pérdida, del daño, del crimen, sino que existe el orgullo de comprobar que existen personas que, no obstante los peligros, las amenazas, son capaces de cumplir con su deber. Miles de personas llegaron hasta la Corte de Apelaciones de Valparaíso para conocer el edificio construido en 1939, resguardado desde su exterior por la estatua de la diosa Temis. Infaltables de la jornada fueron la presentación del grupo canino de gendarmería, de bailes típicos de época a cargo del grupo folclórico del Tribunal de Alzada porteño, un organillero para los visitantes más pequeños y diversas muestras históricas. Con una muestra de antigüedades del Poder Judicial, exposición pictórica de artistas locales, presentación de libros y visitas guiadas para los asistentes, la Corte de Apelaciones de Rancagua conmemoró el Día del Patrimonio Cultural. Los visitantes tuvieron la oportunidad de tomarse fotos en distintas salas del Tribunal de Alzada rancagüino, sobre todo los más pequeños que por un día se sintieron magistrados en audiencia. Estoy muy contento de recibir la visita de la comunidad, estar en el marco del Día del Patrimonio, en el tour, podríamos decir, dentro de la ciudad, nos hace sentir parte de las instituciones a las cuales la comunidad desea conocer, desea saber cómo son sus instalaciones, quiénes trabajan en ellas, y eso nos llama a estar permanentemente muy atentos al servicio a la comunidad que debemos dar. Cientos de personas visitaron el edificio de la Corte de Apelaciones de Talca en el Día del Patrimonio Cultural. En el recorrido guiado por las instalaciones del Tribunal de Alzada, los asistentes conocieron libros patrimoniales que datan de inicios del siglo XIX, el mobiliario antiguo de la oficina presidencial, la sala de pleno, el funcionamiento del Tribunal de Alzada, además de la muestra realizada por gendarmes, esos materiales utilizados para sus funciones en los tribunales y en los centros penitenciarios. Además, como una instancia de educación cívica, los asistentes presenciaron la exposición El rol del juez, en que los ciudadanos conocieron la labor que realiza el Poder Judicial para mantener la paz social y la resolución de conflictos. Hemos vivido una jornada muy bonita, muy importante, con una muy buena participación de personas de distintas edades, de colegios, de la tercera edad, que han sido recibidos por las fuerzas vivas de esta Corte, y los vi a todos muy contentos de lo que se trata el trabajo del Poder Judicial y particularmente de la Corte y los tribunales de la región. Fieles a la corona, formando una de las bandas más famosas de nuestra historia. Nunca fueron juzgados ante un tribunal. Pero en el Día del Patrimonio Cultural, la Corte de Apelaciones de Chillán llevó a juicio a los hermanos Pincheira, en una audiencia puesta en escena por integrantes del Poder Judicial de esa jurisdicción. La obra que presenciaron los visitantes recrea la historia del grupo de montoneros compuestos por 6 hermanos, 4 hombres y 2 mujeres que provocaron terror entre los años 1817 y 1832, saqueando Chillán y diversas ciudades de Chile y Argentina. La trama se desarrolla en mayo de 1832, fecha en que 2 de los líderes de la banda, Juan Antonio y Santos, habían fallecido, por lo que Pablo, José Antonio, Rosa y Juana recibieron el veredicto judicial. Los visitantes además pudieron apreciar sentencias que datan desde 1937, cuando se instaló la Corte de Apelaciones en Chillán. Muy contenta de que siga el interés y siempre todo el proceso de organización, de coordinación del vestuario, de la decoración, de que nos unamos como funcionarios desde las distintas ciudades de esta jurisdicción es muy importante y creo que el trabajo es sumamente satisfactorio con el aplauso cerrado de la gente.
Justo Justina y el presidente de la Corte de Concepción, Rodrigo Cerda, fueron los encargados de recibir a los más de 200 visitantes que llegaron hasta el Palacio de Tribunales de Concepción en el Día del Patrimonio. Ministros y jueces explicaron a los asistentes el funcionamiento del Poder Judicial en la jurisdicción del Biobío, conocieron el edificio patrimonial y el trabajo de la Oficina de Derechos Humanos de la Corte. Una jornada en que el Escuadrón Canino de Carabineros entretuvo a las familias y en que además se presentó el grupo folclórico Tierra de Hualpén. Estamos contentos, ha sido una jornada muy agradable, hemos contado con la colaboración de un grupo folclórico, del regimiento Chacabuco, que nos ha mandado soldados vestidos a la usanza antigua. Ha estado todo muy agradable y estamos felices por en definitiva la respuesta que hemos tenido. Un gabinete judicial de época, mobiliario original que utilizó el primer pleno de ministros de la Corte de Apelaciones de Temuco y una muestra de expedientes judiciales históricos fueron parte de las atracciones que el Tribunal de Alzada de la Araucanía preparó para quienes lo visitaron en el Día del Patrimonio Cultural. Testimonios de la historia judicial de la jurisdicción, cuya Corte de Apelaciones se instaló el 25 de septiembre de 1925. Los asistentes recorrieron el edificio que alberga las salas que componen la Corte de Apelaciones, conocieron su funcionamiento y participación en simulaciones de audiencia en que fueron protagonistas como presidentes de sala, ministros integrantes, relatores de causas e intervinientes. Además, jueces y juezas de distintas materias como familia, laboral, penal y civil conversaron con los asistentes sobre temas judiciales. Una actividad muy alegre, es una actividad que se comparten todos, se muestra historia del Poder Judicial, la poca historia que tenemos en el Poder Judicial, pero la participación de los estudiantes de Derecho hace que esta actividad sea muy atractiva porque conocen antiguos procedimientos. La Corte de Apelaciones de Valdivia se instaló en 1906. Estos muebles, libros, artefactos y documentos de principio de siglo pasado dan cuenta de la historia del Poder Judicial en esta jurisdicción. Los visitantes apreciaron el Museo Judicial de la Corte, conocieron las salas de audiencia y de pleno, la biblioteca especializada en materia de derecho con algunos ejemplares que datan desde principios del siglo XVIII. Bueno, me gustó mucho la biblioteca, me gustó las salas de trabajo de los ministros. Me gustó todo, los muebles, la forma que tienen de trabajar y me gustó mucho la atención del personal también. ¿Quién le robó el escudo al Capitán América? Esa era la pregunta que el juicio oral, preparado por integrantes del Poder Judicial de la jurisdicción Puerto Montt, buscaba aclarar. El veredicto: el Guasón fue condenado por el delito consumado de robo del implemento principal del superhéroe. El juicio simulado fue la actividad más visitada por los asistentes al Día del Patrimonio Cultural en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Muy importante por parte de los niños y sus padres, que en alrededor de 70 o 80 personas han colmado esta sala. Una alegría de estar en comunicación con la sociedad, con la comunidad y estaremos siempre dispuestos a esta hermosa y linda actividad que se viene desarrollando por tantos años a nivel nacional. Además, los visitantes recorrieron las instalaciones del Tribunal de Alzada y pudieron aprender sobre impresiones de huellas dactilares, cómo detectar billetes falsos y demostraciones con un equipo detector de gases combustibles a través de la exposición que montaron los peritos del Laboratorio de Criminalística de la PDI Regional de Puerto Montt.